Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. Esta es la idea, desde Radio Fe Latina, a la luz de la palabra, prepararnos como lo venimos haciendo desde hace un tiempo ya, para recrear el sentido de fiesta al día domingo, a su propuesta litúrgica, al encuentro, al reencuentro con la palabra del Señor, que no por repetido deja de tener valor, deja de tener validez. Esa palabra que es luz frente a tanta tiniebla, esa palabra que es luz frente a tanta oscuridad, esa palabra que es segura frente a tanta incertidumbre, esa palabra que es vida frente a tanta muerte, la palabra del Señor que es esperanza frente a tanto desaliento. Esta es la idea, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas oyentes de este espacio de Radio Fe Latina, este encuentro semanal precisamente a la luz de la palabra, en este tiempo, en este rico tiempo, en este tiempo de gracia que estamos transitando, que estamos promediando, como el de la Cuaresma, este tiempo que nos va a llevar a la Pascua, que nos tiene que llevar a la Pascua, que nos tiene que llevar a nuestra Pascua, a morir de todas aquellas cosas que nos impiden ser felices, que al cabo es lo que el Señor quiere. Felices los que quedó asentado por siempre y para siempre en las bienaventuranzas. De esa Pascua que será el corolario, que será el triunfo de la vida sobre la muerte. Estamos transitando este camino de la Cuaresma, con la mirada, con el horizonte fijo en la Pascua, de todos y cada uno de nosotros, de nuestra intención, de todo aquello que podamos poner, y el resto lo hará el Señor, va a depender qué feliz pueda llegar a ser nuestra Pascua, qué feliz pueda llegar a ser nuestra vida. Nos estamos encaminando a este quinto domingo de Cuaresma, a este 21 de marzo de este 2021, en donde tenemos un texto tan extenso como rico para elaborar, para reflexionar, para saborear, para compartir. Por eso vamos a compartir con todos ustedes el texto que la liturgia nos propone para este quinto domingo de Cuaresma, que pertenece al Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos 20 al 33. Entre los que habían subido para adorar durante la fiesta, había unos griegos que se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le dijeron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y ambos se lo dijeron a Jesús. Él le respondió: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere da mucho fruto. El que tiene apego a su vida la perderá, y el que no está
está apegado a su vida en este mundo, la conservará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté estará también mi servidor. El que quiera servirme será honrado por mi Padre. Mi alma ahora está turbada. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Si para eso he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces se oyó una voz del cielo. Ya lo he glorificado y lo volveré a glorificar. La multitud que estaba presente y oyó estas palabras pensaba que era un trueno. Otros decían, le ha hablado un ángel. Jesús respondió, esta voz no se oyó por mí, sino por ustedes. Ahora ha llegado el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será arrojado afuera. Y cuando yo sea levantado en alto sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Jesús decía esto para indicar cómo iba a morir. La multitud le respondió, sabemos por la ley que el Mesías permanecerá para siempre. ¿Cómo puedes decir, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Jesús le respondió, la luz está todavía entre ustedes, pero por poco tiempo. Caminen mientras tengan la luz, no sea que las tinieblas los sorprendan, porque el que camina en tinieblas no sabe a dónde va. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos 20 al 33. Es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este quinto domingo de Cuaresma, 21 de marzo de este año 2021. Sobre este texto va a ser las consideraciones abundantes, precisas, preciosas, generosas, a las cuales él nos tiene acostumbrados el señor Miguel Carreras. Señor Miguel Carreras, créanos que es un gusto reencontrarnos una vez más desde Radio Fe Latina a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Bienvenido. Muchas gracias, Fabián. Va muy bien. El gusto es siempre compartido, por supuesto. Compartimos algo que de suyo es un manjar. La palabra de Dios que nos alimenta es un manjar. Tiene un sabor diferente, tiene sabor de vida para vida. Así como tiene, como dice San Pablo muchas veces también, la palabra de Dios, la palabra de la vida, tiene sabor de vida para vida, olor de vida para vida. Pero nosotros partimos de un lugar que no tiene precisamente olor de vida para vida. Antes que venga a nosotros aquel que viene, que es este que ahora quieren ver los griegos. Por ejemplo, hay mucho concepto muy rico acá para desarrollar, Este párrafo, este pasaje es muy rico. A ver, ¿de dónde venimos nosotros? ¿O en dónde estamos? Y diría que venimos en el lugar donde estamos y del cual no podemos salir. Venimos de un lugar que hemos heredado, de un lugar que no es la vida precisamente. Por la caída del pecado, la mentira de uno, el padecimiento lo experimentamos todos. Por un hombre entró la muerte, decimos, sí. Y ahí que todos murieron entonces. Ahora por un solo hombre entra la vida para todos. Por el mérito de uno todos pueden pasar a la vida. Pueden pasar a disfrutar de algo que va a ser feliz. Pero es necesario que venga a nosotros, que nos encuentre en el lugar donde estamos, que quiera y lo va a querer porque lo viene a hacer, precisamente para eso viene, quitarnos de ese lugar de postración, de ese lugar que no nos conduce a ningún otro lugar que no sea el lugar en donde estamos. Y no estamos precisamente en la vida, estamos en algo que es opuesto a la vida. Por eso viene a nosotros el que viene a comunicarnos la vida y viene a quitarnos del lugar de la muerte, para llevarnos al lugar de donde viene, que es el plenísimo lugar de la vida. Pascua. Bien, Miguel, antes de llegar a la Pascua, ¿es inevitable, es inexorable pasar por este tránsito de Cuaresma, este camino que estamos haciendo? Digo, porque a veces estamos tan atascados, tan atorados de una realidad
que realmente preocupa, una realidad que angustia, una realidad que da miedo, y por ahí nos vamos perdiendo lo sustancial, lo sustancioso, y por ahí llegamos al domingo de Pascua como si hubiera precedido de algunos días libres, feriados, de descanso, de vacaciones, obviando lo esencial de la Pascua, que es la muerte y resurrección de nuestro Señor. Esa Cuaresma, ese camino, depende a cómo lo enfoquemos, que nos va a llevar a la Pascua, que nos está llevando a la Pascua, Miguel. Digo, porque no perdamos de vista que estamos viviendo este tiempo de Cuaresma, esa penitencia jubilosa que en algún momento hemos señalado, ¿sí? Sí, desde el punto de vista litúrgico, obviamente, este próximo domingo, el quinto domingo de Cuaresma, diríamos que culmina la Cuaresma. Después vamos a ver en el sexto domingo el ingreso de nuestro Señor como Rey en Jerusalén, el Señor que viene a cumplir y hacer todo aquello que está prometido por el mismo Dios en la Escritura y que se cumple en Cristo Jesús, porque Dios en Cristo Jesús hace todo aquello que nosotros no podemos hacer. ¿Qué es lo que hace Dios en Cristo Jesús y por Cristo Jesús en nosotros? Quitarnos de la muerte y conducirnos a la vida, al lugar de donde viene a buscarnos. Claro, estamos hablando de una Pascua en serio, Fabián, porque si nos detenemos en un festejo pascual, en base a lo que hacemos humanamente hablando tantas veces, estamos tan acostumbrados a vivir esto de vivir entre comillas en el mundo de acuerdo a tendencias y costumbres del mundo que están instaladas en cada uno de nosotros, que entonces todo festejo real, verdadero, lo hacemos de un modo que simplemente, está disfrazado. Es una Pascua como disfrazada, ¿viste? A partir de un cotillón que tiene poco que ver con la esencia, la estructura interna de la vida, que es a la cual vamos y por la cual viene a buscarnos aquel que nos lleva pascualmente a esa vida. Paso de la muerte a la vida. Bueno, vamos a tomarlo en serio entonces. Vamos a ver. Estamos celebrando una penitencia jubilosa, dijimos. Estamos viviendo una vida verdaderamente cuaresmal. Hablemos litúrgicamente en estos días de Cuaresma. Sabemos cuáles son los pilares de la Cuaresma, la oración, el ayuno, la limosna. Sabemos cuál es la conducta, esa inspección de nuestro mundo interior, de nuestro ser íntimo, espiritual. A ver si somos honestos y sinceros espiritualmente hablando y vemos, o tratamos de hacerlo por lo menos, con la mirada de Dios que nos ilumina, si ve en nosotros el acercamiento y la sinceridad propia del don de Dios que nos comunica gratuitamente de la fe, a ver si vemos en nosotros aquellas cosas que se oponen a una verdadera y sana Cuaresma. Entonces, muchas preguntas que estás compartiendo con nuestros hermanos, hermanas, amigos y amigas oyentes. Cada cual tendrá que ponerle la respuesta que crea conveniente de acuerdo a su vida, a nuestra vida, digamos, en examinarse honesta e intelectualmente de la mejor manera posible, ver qué es lo que está pasando con nuestro espíritu, con nuestra espiritualidad, con nuestra vida de fe. Y lo que deberíamos hacer, Fabián, vos fíjate, a Dios no le podemos mentir. Él está ubicado, instalado en lo más íntimo de nosotros mismos. Ese es el lugar que ha elegido Dios en nosotros, por y para nosotros. Entonces está mirando también atentamente cuál es nuestra conducta espiritual. Podemos engañarnos inclusive a nosotros mismos. Lo primero que hacemos naturalmente muchas veces en este mundo de la apariencia, es engañar al otro. A nosotros mismos puede ser, cerrando la vista ante una evidencia que muchas veces Dios muestra. Pero podemos sí mirar de frente la realidad que ilumina a Dios y que nos muestra si ve en nosotros, por la fe que nos ha regalado, donado, si ve en nosotros una actitud sincera, honesta y en orden siempre a la verdad que solamente de Dios y en Cristo procede en nosotros. Vemos las cosas que tenemos que corregir. Vemos aquello que nos retiene aquí, en este camino que no es el de la vida. Vemos la intención nuestra de cambiarlas o no cambiarlas.
¿Estamos satisfechos con esto que llamamos la vida, que es meramente una existencia espacio-temporal? Vos decís, hay muchas preguntas que tenemos que formularnos. Claro que hay muchas preguntas, pero esas preguntas tenemos que autoformularlas a nosotros mismos. Y desde la sinceridad con que aprendemos de parte de aquel que los ilumina para que veamos las cosas como son, como Dios las muestra, que nos veamos también a nosotros, cómo somos, y más que cómo somos, porque a lo mejor todavía no somos, como solamente podemos ser en aquel que nos hace en tal condición, ¿cómo estamos? ¿Estamos en el mundo? ¿Somos del mundo? Bueno, hay que salir del mundo. ¿Y qué es lo que nos retiene y nos mantiene en el mundo, en esa estructura que llamamos el mundo? Y nos retiene precisamente todo el mundo que nos habita, y que nosotros procura siempre desalojar al que viene a instalarse, pero previamente tiene que desalojar a aquel que se ha enseñoreado de nosotros, que no es el Padre de la verdad, que no es la verdad y la vida, sino es aquel que ha invadido un espacio sagrado que no le pertenece, y por causa de la mentira nos ha engañado y sigue muchas veces prevaleciendo en nosotros. La mentira, el engaño, la apariencia, el querer mostrar a través de un disfraz mentiroso que nos ponemos algo que no somos. Porque estamos en el mundo, somos del mundo, pero no somos todavía en la vida y para la vida. Y eso tenemos que reconocerlo, tenemos que verlo dentro de nosotros mismos, y sabiendo que tenemos el recurso para corregirlo, si realmente nuestra intención y la mirada que corresponde se dirige hacia ese objetivo, entonces sí, ahí podemos echarnos a andar, y ahí comienza una verdadera penitencia jubilosa, porque tiene una conclusión, un resultado final, que es un resultado pascual. Pero tiene que haber todo esto, y esto también es un tema de meditación. Entre los que habían subido para adorar, a ver, ¿cómo es esto de subir y bajar, que queda permanentemente refrendado, queda permanentemente consignado en el Evangelio, en los Evangelios? ¿Qué era? Porque estaba rodeado de montes, de valles, de alturas. ¿Cómo explicar esto? ¿Es algo que está relacionado con la geografía del lugar? ¿O esto de subir y bajar tiene una connotación netamente desde la fe, Miguel, de una postura interior? Claro, vos sabés que nosotros utilizamos la terminología de la Sagrada Escritura, que de suyo y de la manera en que lo muestra y lo relata a cada uno de aquellos que se acercan, con fe sobre todo, ¿no es cierto? Cada, digamos, elemento material tiene su significación y correlato espiritual. Estamos hablando y lo hemos desarrollado bastante, creo que fue el domingo anterior, ¿te acordás, Fabián? Hablábamos de subir a Jerusalén. Estamos subiendo a Jerusalén. Dice el Señor a los suyos, miren que vamos subiendo a Jerusalén. El Señor sabe que en Jerusalén, era un lugar elevado, Jerusalén, sobre la montaña de Sión, bueno, ahí estaba el templo. Ahí se celebraba figurativamente la Pascua, como lo hacían los judíos. Era el lugar de reunión del pueblo para el festejo. Ahora va a festejarlo Jesús también. Sube con los suyos, sube con aquellos que lo conocen. Y como lo conocen, sabe que el que sube, y el que sube con ellos y los dirige a ellos, es el Rey, que como tal no va a ser, por supuesto, reconocido para nada, más bien todo lo contrario, va a ser perseguido, va a ser muerto, va a ser crucificado en Jerusalén. Fuera de la ciudad, obviamente, pero llegando a Jerusalén, donde Él va a consumar todo el tiempo pascual como Hijo del Hombre, y va a dejarnos a todos nosotros, aquellos que lo seguimos y estamos implicados, involucrados en la vida que Él mismo, que es nuestra vida, nos comunica, seremos también nosotros, así como Él es Pascua en nosotros, Pascua en unión con Él y Pascua para siempre. Paso de la muerte a la vida. Pero hay que subir. Que se
acercaron a Felipe el de Betsaida de Galilea y le dijeron: Señor, queremos ver a Jesús. ¿Que era una curiosidad de la población griega, Miguel? Vos sabés que los griegos en el tiempo de Jesús habían sido, todavía lo eran, ¿no? Era la gran potencia de su tiempo. Después fue desalojado de ese puesto por Roma. Pero ¿sabés qué quedaba de los griegos? Inclusive hay un pasaje que muchas veces citamos, Fabián, por parte de San Pablo, que cita a uno de los filósofos griegos. Y dice a aquellos que lo estaban escuchando cuando les predicaba la resurrección: como bien dijo uno de vuestros poetas. Poeta en el sentido filosófico, siempre poeta es el que ve más allá, ¿te das cuenta? El que tiene la visión mística prácticamente. Y cita una frase poética, una frase filosófica de un pensador griego. En él existimos, nos movemos y somos, en Dios. Los griegos tenían, digamos, como posesión y como búsqueda central de aquellos que realmente estaban abocados al conocimiento del ser, tenían, digamos, la sabiduría, la filosofía, lo que hoy atesoramos todavía en las academias, en las universidades. Realmente muy meritorio el esfuerzo de los pensadores griegos. Acá había un grupo de griegos que también querían, fíjate, subían con los judíos y se acercaron a Felipe y le dijeron: queremos ver a Jesús. Evidentemente habían oído de Jesús, y en orden a la sabiduría que buscaban, que perseguían, entendían. Nosotros vimos, ¿te acordás?, no hace mucho, la figura de Filón de Alejandría, que fue un filósofo que estuvo también en Israel, en Jerusalén, y tomó la figura de Jesús muy en serio. Muy buenos los escritos de Filón. Es decir, los hombres sabios de tantos otros lugares que eran cercanos a Israel, si habían oído hablar de Jesús y lo habían leído con no con, digamos, curiosidad, sí con real interés, y a lo mejor con un interés crítico, advertían que en Jesús había otra cosa, Por eso querían ver a Jesús. Probablemente acá se trataba de unos griegos que por algo iban a la Pascua judía, ¿no? Por algo se acercaban y por algo preguntaban por Jesús. No preguntaban por sacerdotes, por fariseos, por escribas, por ancianos. Y Felipe, que es un personaje citado por Juan, fíjate, cómo centraliza Juan su mirada en Felipe. Fíjate que en el capítulo inicial del Evangelio juánico, también toma a Juan, a Felipe y a Andrés antes de considerar la figura de Pedro. ¿Te acordás que uno de los que lo siguió a Jesús ante la declaración de Juan el Bautista, que decía: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Lo siguió Andrés y el otro. ¿Qué buscan?, les preguntó Jesús. Maestro, ¿a dónde vives? Vengan y vean. Y lo verán. Vengan. Fíjate que el verbo ver, vengan y vean. ¿Qué querían? ¿Sabes qué? Digo, algo que por ahí puede pasar desapercibido y que he tomado nota personalmente. Jesús le respondió, ¿sí? Porque por ahí podían no haberlo hecho, ¿sí? Y sin embargo Jesús le responde, digo, me llamó la atención, ¿viste? En estas lecturas que uno hace repetidamente, que por ahí en la primera, la segunda, la tercera, la cuarta vez descubre algo que no había descubierto anteriormente. Digo, me impactó. Jesús le respondió. Jesús responde siempre, Miguel. Siempre responde en el momento oportuno para ser plenamente eficaz, como lo es siempre. A veces Jesús guarda silencio y a veces responde. Y cuando responde, la respuesta es decisiva, es docente, es para siempre. Vengan y vean. Queremos ver a Jesús. Vayan y vean. ¿Qué hacen los griegos? Esperan que Felipe le muestre a Jesús. ¿Y Felipe qué hace? Va y lo consulta con Andrés. Ve, otra vez la figura de Andrés aparece centralmente en el Evangelio juánico. ¿Y Jesús qué piensa
de esta visión que quieren tener de su persona los griegos. Sabemos que Jesús no hace acepción de personas, que Jesús trata a todos por igual, vino por todos, para todos, y a todos les comunica la misma gracia, el mismo don, la misma enseñanza, que es la vida y que es la misma vida y única vida para todos. Así entonces el Señor, claro, quieren ver a Jesús. ¿Cómo se lo puede ver a Jesús? Está ahí. Simplemente basta con acercarse, ¿no? Que alguien te diga, este es Jesús. ¿Qué podía haber hecho Felipe? Mira, nosotros precisamente venimos siguiendo a Jesús, es Jesús el que está ahí, el Maestro, ¿no? Pero ¿qué ven en Jesús? ¿Lo ven a Jesús así? Así no es la manera de verlo a Jesús. ¿Te acordás que citamos también al mismo Felipe en un diálogo de Jesús con Felipe, cuando Felipe le dice, Maestro, muéstranos al Padre y con eso nos basta? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Cómo, Felipe? Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y sin embargo aún no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero ver al Padre en el Hijo ya es la verdadera visión. ¿Qué querían ver los griegos? Uno ahí puede especular también, ¿no? Y si fueran griegos pensantes, querían ver algo más en Jesús, algo diferente, algo distinto. ¿Quién es este Jesús? Este que hace milagros, que hace signos, que entra al templo, que habla con autoridad. ¿Y quién es? ¿Dónde viene? A ver quién es. Y lo van a ver, sí, pero lo tienen que seguir primero. Y acá estamos iniciando otra vez todo lo que iniciamos desde el principio de la charla. Hay que cuaresmar la vida, hay que vivir una vida cuaresmal, hay que empezar a vivir la cuaresma, cuaresmalmente. Entonces este tránsito nos va a llevar a la Pascua, pero hay que oración, limosna, ayuda, una vida concreta, porque es la manera de llegar al verdadero rostro de Jesús, al verdadero rostro de la vida. Porque si lo mirás a Jesús así como viene siendo uno de nosotros, como uno de nosotros, y bueno, vas a ver a Jesús como uno de nosotros, como al vecino de la otra cuadra, más o menos, como al hijo del carpintero. ¿Ese es Jesús? No. Jesús es tu vida, pero no la vas a ver hasta que no lo veas cara a cara. Pero para verlo cara a cara, tenés que subir. Vos estás poniendo el acento, subir a Jerusalén, tenés que subir a Jerusalén. Si te quedás abajo, no. Recién apuntábamos, Jesús respondió y vos generosamente dabas tu correspondiente reflexión en forma de respuesta, ¿sí? Pero no deja de ser como llamativo y hasta dar cierto, si pusiéramos un término humano, cierto miedito, ¿no? La respuesta de Jesús. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. ¿Sí? Digo, es impactante porque en algún momento pensaba, digo, parece como si nosotros nos despidiéramos entre nosotros y dijéramos, hermanos, no doy más, de esta me parece que no me escapo, de esta no zafo, ¿sí? A ver, da como una especie de escozor esta respuesta de Jesús, al menos si lo lees literalmente, al menos si lo ves con ojos puramente lineales y humanos, ¿sí? Y sí, porque vos fíjate que aquí la respuesta de Jesús es quizá lo que menos esperaban escuchar los griegos, y todos en general, digamos, ¿no? Fíjate cómo lo ilustra el Señor siempre, desde el lugar parabólico. Les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto. Pero si muere, entonces lleva mucho fruto. Está dando a entender algo muy claro, que ya lo había conversado con los suyos. Tenía que morir y gustar la muerte por todos. Y más allá de lo que el mismo Jesús puede decir en este pasaje de Juan, qué angustia ha llegado este momento, porque es muy humana cosa, ¿no?
va a morir, sabe que va a morir, va a padecer y va a morir y muerte de cruz, sí. Dicho así en términos literales, tremendo, ¿no es cierto? Da más ganas de escaparse. Pero el Señor, ¿qué dice? Él no se angustia, porque para eso vino, justamente para eso vino. Porque si no muere, la vida no aparece en nosotros. Por la muerte de Jesús, la vida en nosotros. Por el pecado del primer hombre, Adán, murieron los muchos, los todos. Y precisamente por la fe de un segundo, que es el Espíritu vivificante, Cristo Jesús que viene a nosotros, todos pasan a disfrutar de la vida por el mérito de uno solo. Este que va a morir por todos, este que va a gustar la muerte por todos, este que va a ser glorificado por el Padre en el momento de su muerte. ¿Cómo es esto de tener apego a su vida y hay que perderla, y el que no está apegado a la vida en este mundo la conservará para la vida eterna? ¿Sí? Porque vuelve a aparecer el tema en el Evangelio de Juan, señor Miguel Carreras, de la vida eterna, cosa que estuvimos charlando, estuvimos haciendo diferentes reflexiones en la semana anterior, en el espacio anterior, ¿sí? Vuelve a quedar de manifiesto el tema de la vida eterna, y en este caso se le suma perder la vida y el apego a la vida, perder y ganar la vida. Claro, vos fíjate, esta misma frase de Jesús la hemos desarrollado también, quizá en otro contexto, pero siempre tiene el mismo valor, la misma intención. ¿Te acordás cuando partíamos de un concepto que es abarcativo de forma total, universal? El niégate a ti mismo. Partíamos de lo que había dicho Sócrates, griego, conócete a ti mismo. Y decíamos, yendo más allá todavía, Jesús dice, niégate a ti mismo. Para conocerte a ti mismo, niégate a ti mismo. Para conocer la vida, niégate a ti mismo. Para ver al Señor, niégate a ti mismo. El que quiere salvar su vida, el que elige esta vida, esto que llama vida, esta vida que estamos desarrollando y que es el camino de la muerte que nos dejó el Adán, el hombre del barro, bueno, tenemos que dejar este camino, abandonar definitivamente las cosas de abajo, las cosas que están en tinieblas y que nos impide ver, y mucho más el rostro de aquel que viene para comunicarnos la vida. Hay que morir a todo esto. Viene a morir y viene con gusto, con alegría el Señor, porque sabe que si el grano de trigo no muere, no lleva fruto. Pero el Señor va a morir la muerte de todos y por todos para llevar un fruto permanente, crecientemente abundante, y que lo vemos a la luz del día de hoy, después de más de 2000 años, ¿no es cierto? Ha fundado una iglesia que permanece, una iglesia que actúa, pero fundamentalmente esa iglesia, la verdadera, la mística, aquella, independientemente y no tan independiente, ¿no es cierto?, de la arquitectura institucional que eventualmente puede tener o de diversos modos, está configurada por todos aquellos que verdaderamente siguen al Señor, sirven al Señor, siguen y sirven porque le creen, porque en ellos hay fe. Aquellos que se niegan a sí mismos, que entienden y que parten precisamente de esa nada esencial, que es la negación de una mentira, que es lo que llamamos vida y no es vida, y entonces comienzan sí a subir hacia el lugar de la vida, de donde viene la vida en nosotros, guiados por aquel que es la vida en nosotros. Entonces, al subir vamos dejando atrás y abajo las cosas que no son vida, las cosas que son las propias de este mundo en el cual estamos y en el cual nos sentimos muchas veces cómodos, creemos que estamos aquí, no digo para siempre, pero sí por los pocos años que vivimos, y que es una falacia, una mentira. La vida no, ni está ahí ni pasa por ahí, y de esto viene a quitarnos aquel que viene a morir, esa vida que es la muerte, esa muerte que está en nosotros, para que podamos verdaderamente levantarnos para subir a la verdadera vida, iluminados por la luz que nos comunica el Señor, que nos lleva a la gloria. Bien, usted está escuchando al señor Miguel Carreras explicando el Evangelio de este domingo, en la ocasión quinto domingo de Cuaresma,
21 de marzo de este año 2021, donde la liturgia nos ha propuesto el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos 20 al 33, texto que está meditando el señor Miguel Carreras con su generosa y abundante presencia. Le damos un descanso a Miguel. Trabaja Silvia Patricia en la operación técnica y nos permite escuchar a Dumas y Mari interpretando Trigo Divino. Señor, tú eres el trigo divino que al morir da fruto abundante, que se deja caer en tierra y muriendo da vida al mundo. Se acerca la hora, Señor, la hora de ser glorificado, la hora en que el Hijo del Hombre derrama su sangre por amor, derrama su sangre por amor. Para vivir hay que morir al hombre viejo que hay por dentro y vivir con la gracia que solo se alcanza en Cristo, que solo se alcanza en Cristo. Señor, tú eres el trigo divino que al morir da fruto abundante, que se deja caer en tierra y muriendo da vida al mundo. Se acerca la hora, Señor, ya está llegando el momento de descubrir el amor que el Padre nos da con su Hijo, que el Padre nos da con su Hijo. Para servir hay que seguir al Señor Jesucristo, seguirlo y estar con Él, haciendo la voluntad del Padre, haciendo la voluntad del Padre. Señor, tú eres el trigo divino que al morir da fruto abundante, que se deja caer en tierra y muriendo da vida al mundo. Muy bien, le pusimos música a la luz de la palabra, en este caso en la voz
de Dumas y Mari, trigo divino, lo cual nos permite iluminar el texto que la liturgia nos está proponiendo para este domingo, quinto domingo de Cuaresma, 21 de marzo de este 2021, en donde la liturgia nos ha propuesto el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos 20 al 33. Miguel, se vuelve a hablar en este texto de Juan, cuyo título es La glorificación de Jesús por medio de la muerte. Se vuelve a hablar mucho de la glorificación, ¿sí? ¿Qué lugar tiene en la vida de Jesús la glorificación? La gloria. ¿De qué gloria habla Juan acerca de Jesús en este texto, Miguel? La gloria, sí, claro, la gloria es la plenitud de la luz. La plenitud de la luz es la plenitud de la vida. Y la plenitud de la vida no la alcanzamos aún en este tiempo de la fe. Pero a ella vamos. Estamos en fe, estamos en el mundo, estamos transitando un camino nuevo y vivo que nos conduce precisamente a lo que buscaban los griegos, sí, a la visión del Señor, a verlo cara a cara, a ser como Él, semejantes a Él, a verlo en Dios y a ver a Dios en todos nosotros. Porque este es el final de toda esta historia. De paso te hago un comentario, el tema musical que acabamos de escuchar es un tema docente, fíjate. Claro, tal cual. Qué bien nos está aplicando y con qué claridad todo esto que vamos conversando también. Es una verdadera música cristiana. Bueno, decimos, vamos subiendo a Jerusalén, vamos subiendo. ¿A dónde queremos llegar? Siguiendo y sirviendo al Señor, al lugar donde está el Señor, de donde el Señor vino a buscarnos. Es un lugar que es el más elevado, está por encima de todos los cielos, es el lugar de la gloria, de la plenitud de la vida, de la mismísima eternidad, de algo que todavía sí estamos disfrutando como una primicia, como un anticipo, pero ojo, como diría San Pablo, aún en este tiempo de la fe, en este tiempo de la gracia, en este tiempo, en este caso puntual que estamos conversando ahora, en este tiempo cuaresmal, todavía vemos. Los griegos querían ver, vemos como en un espejo y en enigma, como un espejo nublado. No vemos con la plenitud de la claridad, de la gloria, pero a eso vamos, y a medida que ascendemos y llegamos, y que en nosotros muere definitivamente la muerte que está en nosotros, porque muriendo finalmente, después que hayamos completado este tránsito por este mundo y este tiempo, entonces en nosotros lo que desaparece es la plenitud de la mortalidad, que nos habitaba y que está en este cuerpo de muerte. Pero ahora este cuerpo ha sido transustanciado por el poder, el poder de Dios en el Señor, que ha operado ahora en nosotros, ha hecho la transformación y nos lleva precisamente a compartir también la gloria, la transfiguración del Señor, de la cual el Señor nos hizo los anticipos. ¿Te acordás? En la transfiguración del Señor lo vimos como anticipo entre los dos pasajes donde el Señor anunciaba su pasión, muerte y resurrección. Ahí les dio a los suyos, que se entristecieron precisamente por esto que les anunciaba Jesús, les dio la visión anticipada de cuál sería el destino final después de padecer por todos nosotros y de gustar la muerte por todos, para sacar a la luz la vida por la resurrección para todos. Para todos debe entenderse todos aquellos que lo siguen y lo sirven, y llegan al lugar que el Señor ha preparado para todos, el lugar de la gloria y el lugar de donde viene y el lugar donde ha sido glorificado por el Padre. Ha sido glorificado en su muerte el Señor. Esta muerte, rescatadora, redentora del Señor, es la glorificación del Padre. Pero aún lo glorificará más. El Señor ha de resucitar, el Señor ha de ascender, el Señor ha de ser glorificado por el Padre, así como Él ha glorificado al Padre. Pues es una gloria recíproca la del Padre y del Hijo. No nos olvidemos que el que da testimonio mayor del Hijo es el Padre. Este es mi Hijo. Escúchenlo. Este es mi Hijo en el cual tengo depositada mi predilección. Y vemos también, escuchamos, digamos así, literariamente, en este pasaje, cómo la voz de Dios se oye.
lo he glorificado y lo he de glorificar. Y oyeron como un trueno. Esto te hace acordar un poquito al Antiguo Testamento. Claro, la manifestación del Señor en el Sinaí. Y la segunda nos hace... aparecer esto de se oyó una voz del cielo, cosa que en las Escrituras suele ser ciertamente frecuente, esto de la voz en el cielo, se oyó una voz en el cielo. Claro, pero veladamente, por ejemplo, la manifestación, la teofanía del Padre de Dios, es como un trueno en el Sinaí, pero ya neotestamentariamente, digamos, reveladamente, ya se supone que es un ángel. Viste que los ángeles aparecen con frecuencia anunciando la voz del Señor. El ángel del Señor apareció a María y le anunció que sería madre, etc. Un ejemplo máximo, ¿no es cierto? Bueno, trueno y ángel, pero la voz del Señor, la voz del Padre, que está con el Hijo y declara, no por el Hijo que ya lo sabe y lo está experimentando, y para eso vino por otra parte, porque la voluntad del Padre es la voluntad del Hijo y la del Hijo la del Padre, sino por todos los que estaban ahí, como testimonio a los que estaban presentes de que este que estaba ahí era el que había de ser glorificado y a su vez glorificar al Padre por su muerte en la cruz, porque con esa muerte muere la muerte de todos nosotros, aniquila la muerte y expulsa al autor de la muerte, al padre de la muerte y de la mentira, lo echa fuera, a un tiempo de la fe todavía lo expulsa de los cielos. Bien, todavía va a tener su acción el mentiroso, el diablo, porque va a perseguir a los que quedan de la descendencia. Todos nosotros vamos a experimentar también experiencias análogas a la de Jesús. Pasión, muerte y resurrección. Pero con gusto, sí, porque uno sabe a dónde va y qué es lo que lo aguarda. Como dice San Pablo en una de las cartas a Timoteo, ¿no es cierto? Bueno, sé que voy a ser derramado como una libación. Pablo sabe que va a morir mártir. Pero ¿qué sabe también? ¿Y qué espera? Espera la gloria de aquel día que ha de darle el Señor no solamente a él, sino a todos aquellos que esperan su venida. La venida final en gloria, donde el Señor restaurará definitivamente todas las cosas y nos glorificará y participará en la gloria de Dios, del Padre, del Hijo, por el Espíritu Santo, y en todos aquellos que somos el cuerpo del Hijo y que somos hijos de Dios y que finalmente estaremos sujetos plenamente a Dios y a la gloria de Dios, y Dios será todo y en todos. Esto lo sabe Jesús. Viene a hacerlo, pero como hombre lo tiene que padecer, De ahí que muchas veces las palabras de Jesús como hombre son como mostrando, ¿no es cierto?, cómo está padeciendo como hombre también, porque no es un padecimiento, uno dice, sí, pero es Dios, que es todopoderoso, es una cosquilla. Claro, refrendado acá, Padre, a ver, ¿dónde está? Por acá estábamos, mi alma ahora está turbada. Claro. ¿Qué diré? Líbrame de esta hora. A ver, ¿qué significa en este caso? ¿Qué estaba pasando con Jesús que su alma estaba turbada? Porque no es habitual que él se dirija de este modo. Claro. Y admita y acepte que tiene una turbación en su alma, Miguel. Claro, pero está hablando y mostrando su condición de hombre, esa fragilidad propia del hombre que es superada y trascendida por la convicción absoluta, una fe total de aquel que sabe a qué viene, para lo que viene, con qué gusto lo hace, qué alegría le genera y sabe cuál es el resultado. Pero va a padecer como hombre. Vos fíjate que lo que se narra en los evangelios a propósito del padecimiento de Jesús, hemos tenido de pronto muestras a partir de los medios, ¿no es cierto? Yo me acuerdo de aquella película de Mel Gibson, ¿te acordás? La pasión de nuestro Señor. Sí, era una cosa realmente terrorífica, ¿no es cierto? Uno dice, ¿cómo un hombre puede soportar tantas cosas? Sí, el Señor sufrió. La muerte en cruz, literalmente hablando, es una muerte propia de los romanos, que eran sumamente feroces, ¿no? Y lo padeció el Señor. Y como hombre, ¿cómo no se va a angustiar? Sí, pero sabe que tiene que padecer, sabe por qué tiene que hacerlo, para qué tiene que hacerlo, sabe cuál es el resultado y viene con alegría y sabe,
por amor a todos, que eso que hace es en favor de la vida para todos, porque viene a morir la muerte de todos, viene a morir a la muerte, viene a aniquilar la muerte. Y esa muerte es aniquilada definitivamente por el Señor, precisamente por su muerte en cruz, y después por su resurrección y su elevación a lo más alto, a lo cual comentamos creo que el domingo anterior, Fabián, ¿no es cierto? Que si tenemos la mirada depositada en el que está enaltado por encima de todos los cielos, resucitado, ascendido y glorificado, entonces es como mirar a la serpiente de metal en el desierto, que curaba de la ponzoña de las serpientes literales, ¿no es cierto? Ahí tenemos nosotros siempre en esa mirada en aquel que nos mira, y que no deja de mirarnos, y que no deja de vernos y de amarnos, y que no deja de darnos consejo, consuelo, respuesta, vida. Tenemos la plenitud de los elementos necesarios para también nosotros subir a Jerusalén. Vamos subiendo, llegaremos finalmente a la cima, al lugar alto donde nos aguarda el que está ahí, al lugar al cual nos conduce, a la plenitud de la vida, a la gloria, a la eternidad, de la inmortalidad. Ese es interesante una de las respuestas de Jesús en este texto que estamos compartiendo contigo, Miguel, cuando Jesús le responde a la multitud. Esta voz, esa voz que recién mencionabas, aquella que se había escuchado y que parecía ser un trueno en primera instancia, esta voz no se oyó por mí sino por ustedes. Es muy significativo esto, ¿sí? Claro, por él, sí, él reconoce la voz, por supuesto, y lo sabe ya. Claro, pero el hecho de decir, no es por mí que se oyó esta voz, sino por ustedes. Claro. Les está diciendo algo más que trascendente. Absolutamente trascendente, por ustedes, porque esta voz viene a confirmar lo que viene a ser aquel que va a morir por ustedes. El grano de trigo que va a morir y llevar mucho fruto, y el fruto son ustedes. Y está la voz del Padre, que da testimonio siempre del Hijo, no solamente por las obras, sino por la voz, que siempre se presenta, se oye, cuando el Padre muestra en el Hijo que es el elegido de Él, que es el Hijo. Este es mi Hijo, lo citamos recién, el elegido, escúchenlo a Él, este es mi Hijo. 3 veces lo dice el Señor. Vimos en el bautismo la transfiguración, y ahora, cuando el Señor va a glorificar al Padre por su muerte, por el sacrificio que hace como hombre, para mostrar como Dios en la glorificación que recibe del Padre, que el mismo Dios es el que está haciendo y poniendo la vida por todos aquellos. Por eso esta voz no se escucha tanto por mí, sino por ustedes. Todo esto es por ustedes y para ustedes. No son ajenos, ¿eh? Esto que hago yo lo hago por ustedes. Y si ustedes me creen, lo hacen en mí también. Porque así, inclusive se lo dijo a Pedro, ¿no es cierto? Sí, te seguiré a donde quieras, le dice Pedro, ¿te acordás? ¿Y qué le dice Jesús? Ahora no puedes seguirme, pero ya me vas a seguir. Cuando eras joven iban donde tú querías, pero cuando seas viejo otro te llevará donde no quieras. El mismo Pedro también murió mártir, ¿eh? También dio testimonio. Martirio es testimonio. Mártir es testigo, dio testimonio de vida, confirmando aquello que proclamaba y aquello que enseñaba y que había recibido y aquello que vivía en él y que para él era la convicción por la visión que tenía, esa visión interior espiritual, esa visión de luz por causa de la luz que estaba en él, y que en él era la convicción que lo mantenía precisamente firme, aún en los momentos, se dice que San Pedro murió mártir, muy probablemente como muchos cristianos, ¿no es cierto? Pero ¿cómo entienden esa muerte? Esa muerte del cuerpo, llamámosle, del cuerpo biológico. Y lo entiendan como un despojamiento del cuerpo de los pecados, que ya se ha producido cuaresmalmente si hemos hecho precisamente ese escrutinio interior y finalmente esa verdadera práctica, ¿no es cierto?, de la virtud que es consecuencia del amor de Dios en nosotros y del poder en ese amor por el Espíritu que el Señor nos da. Pero todo esto es experiencia concreta, experiencia cristiana. Lo podemos ver si lo hacemos. Vengan y vean, pero vengan y vean.
Si no, Hablando de hacer, hablando de experiencia, Miguel, ¿cuándo ponemos en alto la presencia de Jesús? ¿Cuándo levantamos en alto a Jesús, los seres humanos, nosotros, los que decimos ser sus seguidores? ¿Cuándo lo levantamos en alto? pongamos un ejemplo sencillito, por ejemplo. Estamos en el mundo, ¿no? Tenemos Tal muchos cual. problemas. De pronto hay cosas que no nos van bien, nos van muy mal, nos preocupan sobremanera y muchas veces nos frenan, nos detienen, nos someten a la depresión, casi al consultorio del psicólogo, ¿no es cierto?, o a la enfermedad orgánica, consecuencia de la enfermedad mental, etcétera. ¿En dónde buscamos entonces nosotros la solución del problema? Lo buscamos acudiendo, no está mal que usted vaya al médico, claro, lo precisa, bueno, vaya, qué sé yo, vaya al psicólogo también. Pero ¿y se va a la palabra? ¿Y si mira lo más alto? ¿Si va a aquello que excede la sabiduría humana? ¿Si va a la fe, que es otra cosa, que viene de Dios, que Dios se lo regala? Y si piensa en esto, si sabe y cree que en el que está en lo más alto en que usted puede elevar su mirada mental, psíquica, espiritual, ¿no es cierto? Y va a encontrar en la palabra, ¿qué cosa? Como dijimos recién, respuesta, consejo, consuelo, sabiduría. ¿Qué le va a decir el Señor? ¿Por qué te preocupas tanto? Si estamos hablando de otra cosa ya, si vamos a otra cosa, el consuelo está en lo que yo te dije, te enseñé. Seguí este camino, deja atrás eso. Ningún problema es problema para el Señor. Si ha resuelto el último enemigo y lo más grave que padece el hombre, y a lo que más teme, que es la muerte por su resurrección, quiere decir que dejó atrás, dejó sepultadas todas aquellas cosas que no son de la vida y ni para la vida. En la subida a Jerusalén, en la trepada espiritual que hacemos mientras estamos en este cuerpo, sirviendo y siguiendo al Señor, guiados por Él, vamos a un lugar que es mucho más alto que este lugar bajo, abismado en que estamos. Entonces no podemos ver las cosas de la misma manera. Lo vemos con la mirada con que nos mira aquel que nos mira desde lo más alto. Por eso el acudir a Él es siempre tener la vista depositada en lo más alto, donde está verdaderamente la vida y la solución de problemas que experimentamos mientras estamos en este cuerpo, en este tiempo, en este mundo. La luz está todavía entre ustedes, pero por poco tiempo. Caminen mientras tenga la luz, no sea que las tinieblas lo sorprendan, porque el que camina en tinieblas no sabe a dónde va. La luz está entre ustedes, pero por poco tiempo. Nos está hablando de la preparación de Jesús, que Él es la luz, la preparación de Jesús a su pasión y muerte, Miguel. La luz es el mismo Jesús, ¿no es cierto? Tal cual. La luz es la vida y la vida en gloria finalmente. Está con ustedes por poco tiempo. Y sí, el tiempo, ¿no es cierto? Está con nosotros. Está haciendo referencia a la preparación, a la muerte, a su muerte. Sí, sí, sin duda. Poco tiempo. Inclusive te digo más, ¿eh? Hay un pasaje en el Apocalipsis que recién terminamos de ver que la muerte del Señor es el juicio y es echado fuera por ese juicio el padre de la mentira, el príncipe de la mentira, el diablo. El diablo es echado afuera de los cielos, pero baja a la tierra sabiendo que le queda poco tiempo. ¿Cuál es el poco tiempo que le queda? Y el poco tiempo que tiene en el cual puede obrar en aquellos que son esclavos del tiempo. Ahí puede. Pero no en la descendencia de la mujer, no en los que son de Cristo, no en los que tienen fe. Ahí ya no puede, porque ahí no puede generar muerte, porque ya el Señor por la resurrección superó la muerte. Por su muerte glorificó ya al Padre de la vida, al Dios. Y por su resurrección muestra la consecuencia de ese haber aniquilado a la muerte en Él, por la gloria del Padre, que lo ha glorificado, y dispuesto ya a glorificar al Padre en la plenitud de la unidad con Él mismo, vale decir con la sujeción del Hijo al Padre. El último enemigo es la muerte, lo ha superado el Señor. Cuando haya superado el enemigo en todos, Él mismo se sujeta al Padre, para que Dios sea todo y en todos, y no hay diferencia, y el Padre y el Hijo están en la plenitud de la unidad en la gloria.
Y el diablo tiene poco tiempo, porque el tiempo que le resta en la tierra es cuando sale a perseguir a la descendencia de la mujer. ¿No es cierto? La descendencia son los seguidores de Cristo, pero en el combate pierde también, porque si piensa que con la muerte va a aniquilar, a atemorizar a aquellos que siguen a Cristo, se equivoca, porque la muerte ya ha sido superada en ellos por Cristo. No es el último enemigo al cual no podemos derrotar. En Adán pasaba eso. La muerte era el fin. El día que comas del árbol morirás. Pero ahora ya no. Ahora el que resucitó superó al último enemigo. Y ahora la esperanza nuestra es vida y vida plena, en gloria. Y a eso vamos y con esa seguridad andamos. Y esto es Pascua. Muy bien, camino a la Pascua, entonces hemos compartido, estamos finalizando un nuevo encuentro a la luz de la palabra, en donde con la generosidad que lo destaca, el señor Miguel Carreras ha compartido con todos ustedes la profundización del texto que la liturgia nos ha propuesto para este quinto domingo de Cuaresma, el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos 20 al 33. De la misma manera que te damos la bienvenida, Miguel, créenos que en la despedida volvemos a repetir aquello del comienzo. Ha sido un gusto, en este caso, compartir contigo un nuevo encuentro a la luz de la palabra desde Radio Fe Latina. Que el Señor te bendiga, a vos, a Silvia Patricia, que se hará cargo del cierre de este espacio en la operación técnica, pero antes, tu despedida, Miguel, deseándote que el Señor te acompañe y los acompañe, lo mismo que a los hermanos y hermanas oyentes, a lo largo del camino que van a transitar en esta semana. Te agradezco mucho, Fabián. Sí, por supuesto, estos encuentros generan en nosotros esta felicidad que es permanente, que renovamos semanalmente y que Dios mediante lo haremos también el próximo domingo. Así que te deseo una feliz semana, una feliz culminación de la Cuaresma. Ya ingresamos después en el Domingo de Ramos y en la Pascua, finalmente, y mientras tanto vamos gozando estas lecturas que nos van comunicando vida, felicidad. Un saludo para vos, un abrazo para todos los tuyos, para toda la audiencia. Que Dios te bendiga, Fabián. Muy bien, gracias. Igualmente, Silvia Patricia en la operación técnica con el cierre de este espacio, y Dios mediante nos reencontraremos. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.